Y ya, empezamos, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy ¿qué entendemos por esta tensión, ¿no? Entre el ya, pero todavía no. Habíamos hablado las semanas pasadas, hermanos, sobre estas cosas que nos mencionan que la escatología habla de un ya, pero un todavía no. Es decir, ¿el reino de los cielos ya está aquí en la tierra, hermanos? Decíamos las semanas pasadas. Sí, ya está. No somos como los testigos de Jehová que ellos piensan que el reino de Dios no está aquí. No, nosotros decimos que sí porque Jesús dijo que Él ha acercado el reino de los cielos. Juan el Bautista decía que arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y eso en quién? En Jesús. Decíamos también, el Espíritu Santo ya está aquí, pero todavía no. El reino de los cielos ya está aquí, pero el reino final todavía no. También, ¿no? Hablamos que esta tensión de entre el bien y el mal nos habla de esta tensión del ya, pero todavía no. ¿Sí? Es decir, ya ha sido vencido Satanás, ya ha sido vencido sus ejércitos, sus demonios, ¿sí? Pero al mismo tiempo todavía no, porque todavía existe mal en el mundo, todavía existe la persecución en el mundo, todavía hay muchas cosas que nos muestran en este mundo que hay maldad. Sin embargo, todavía podemos ver cómo los hijos de Dios enfrentan el mal con el bien en el Evangelio, y esa tensión la vemos en Apocalipsis, decíamos la semana pasada, ¿no? Cómo vemos en Apocalipsis esta tensión entre lo bueno y lo malo, cómo está el dragón, las bestias, todo esto está ahí presente, pero viene Jesús, el Cordero, el león de la tribu de Judá, Jesús con su poder, y lo destruye, ¿no? ¿Cómo lo destruye? Con el bien. ¿Cómo lo destruye? Con su muerte, ¿sí? Entonces, vemos que hay una tensión entre el bien y el mal. Y también decíamos que con Jesús decimos que ya estamos en los postreros días, y al mismo tiempo todavía no es el final porque falta un día final donde venga Jesús. Y decíamos que también hay una nueva era, ¿no? El Antiguo Testamento era una era, y ahora con Jesucristo estamos en una nueva era, en donde ¿quiénes las une? Cristo es el que une estas dos eras, ¿no? La era de la ley y la era de la gracia. Entonces, están unidos. Ya estamos en este pacto nuevo, pero aún no hemos visto totalmente sus bendiciones. Entonces, vemos que esta tensión del ya, pero todavía no, ya las platicamos. Sin embargo, hermanos, esta tensión es clave para leer Apocalipsis, hermanos. Hay tres teorías que muchos entienden para hablar acerca de esta cuestión futura en Apocalipsis. Uno es que unos piensan que Apocalipsis solamente habla del pasado, ¿no? Que esta persecución, todas estas cosas que se ven en Apocalipsis son símbolos de lo que pasaron los primeros cristianos, ¿no? Los leones, las bestias ejemplificaban a Roma. Roma es la gran Babilonia, ajá, y son símbolos de esas fuerzas malvadas del gobierno, de las políticas que estaban en esos tiempos, ¿sí? Y que enfrentaban los cristianos de ese momento, ¿no? Recuerden que los primeros cristianos estaban pasando por persecuciones bien horribles, y muchos de ellos eran usados como carne para espectáculos en los coliseos romanos, ¿no? Como en Gladiador, ¿no? Ya ven que usaban a los esclavos y así. Muchos de esos cristianos, muchos de ellos también eran cristianos, y los usaban como espectáculo para los coliseos romanos, porque pues bueno, pues eran perseguidos, en mucho tiempo los persiguieron, ¿no? Otros piensan, hermanos, que esta tensión solamente es en el futuro, ¿no? Que Apocalipsis solamente nos habla del futuro, ¿no? Y de ahí se sacan muchas teorías para hablar acerca de este fin de los tiempos, de explosiones, de guerras, de persecuciones que va a haber en el futuro, ¿no? De la marca de la bestia, del anticristo, todo en el futuro, ¿no? Todo en el futuro. Ahora, hay una tercera postura que nos habla de que el Apocalipsis está en esta tensión, es decir, es pasado y futuro a la vez.
¿sí? Lo voy a repetir. Hay una tercera postura en donde Apocalipsis es pasado y futuro a la vez, ¿sí? ¿Por qué pasado? Voy a pedirle a mi tío si puede leer, tío, puedes leer, tío, Apocalipsis 1:18 y después en Apocalipsis 5 y 7. Y le Sí. voy a pedir, hermana Elena, ¿tendrá ahí también su Biblia para que usted pueda leer Apocalipsis 1:7? ¿Ya? Sí, hermano. Sí, tío, puedes leer. Primero tú, tío, y ya después la hermana Elena. Apocalipsis 1:18 dice así, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese Ujú. es 1:18. ¿Y cuál otro? El 5, tío, el 5:7. Antes de que leas ese, aquí estamos viendo, hermanos, que dice, y no temas, o sea, aquí está hablando Jesús en esta revelación de Juan. Está hablando Jesús y dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, justamente aquí está dando una ilustración de que Jesucristo, aquí está hablando del pasado, ¿no? Cómo Él le da fin a la muerte, cómo Él es el que tiene la autoridad sobre la muerte y que incluso la venció, ¿no? Entonces aquí vemos dentro de Apocalipsis vemos que habla de algo que ya pasó en Jesucristo al morir en la cruz. Y el otro tío, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Cinco qué? 5:5-7. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Sí, Dice, puedes leer que sigue, tío. 5 del 5 al 7. del 5 al 7. Ajá. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados para toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Te sigo más? Ajá, sí, tío, para concluir la idea, ¿no? Que no Y se vea cuando hubo cortado. tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Gracias, tío. Hasta ahí, hasta ahí. Sí. Aquí dice, ¿no? Vino, dice, le dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. ¿Quién es este león? Es Jesús, ¿no? Es un símbolo del Mesías. El león de la tribu de Judá es un símbolo del Mesías. Y dice que este hombre, bueno, este león dice que es de la raíz de David, está hablando de su linaje, que es el rey, dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, ¿no? Y miré y vi que en medio del trono, los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero. ¿Quién es ese cordero inmolado? Jesucristo, ¿no? Que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué significan los cuernos? Que tiene poder, viene con poder. Y también, pues, ¿qué significan los 7 ojos? Está en el versículo 6. Los 7 ojos, pues es un símbolo también, hermanos, acerca de, permítanme, pues sí, Los también siete, habla acerca del poder de Cristo, ¿no? Respecto a la imagen de los 7 ojos, también eso está incluso en Zacarías 4:10, ¿no? Acerca de esta parte de los ojos como una cuestión de su poder también. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, aquí esta parte de Apocalipsis está hablando más allá de un futuro, está hablando del pasado, ¿no? Como él, pues ya murió, viene el cordero inmolado, el cordero en sacrificio, y pues también viene con el libro y viene viene al mundo y pues básicamente reina, ¿no? Reina. Entonces,
todos están ahí adorando, alabando, porque al final Él viene y está reinando. Entonces también aquí está hablando en cierta forma del pasado, hermanos, no necesariamente del futuro. Y obviamente todos son símbolos, hermanos, como ya dijimos, los 7 cuernos, los 7 ojos, son símbolos de poder, ¿sí? Y también Jesús, ¿no? El león es el símbolo también del Mesías. La raíz de David, pues es rey. Todas estas cosas dice que ya vino, ha vencido, abre el libro y desata sus 7 sellos en ese sentido, hablando de que pues ya también le da fin a la muerte y él ya venció totalmente y está ya como un rey, ¿no? Un rey, sí, que ha sido herido, porque habla del cordero inmolado, pero al final es un rey. ¿Sí, tío? No, ya no, Fer. Ya tenía una duda, pero ya. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Bueno, si no, no te preocupes, tío. Pero si dan cuenta, hermanos, el Apocalipsis también tiene que verse con esta perspectiva. No solo de un pasado ni un futuro, sino de los dos a la vez. Porque aquí en estos textos les puse más ahí para que si quieren los apunten y luego los vean con calma después. Apocalipsis 9:10 también. No, Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Capítulo 12, del 1 al 5 y capítulo 11, ¿no? Y nuestra hermana Elena va a leer los capítulos, los versículos que hablan acerca del futuro, como Apocalipsis 1:7. ¿Sí, hermana Elena, puede leerlo? Apocalipsis 1:7. Sí, hermano. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Amén. Ok, aquí esto no ha pasado. ¿Podemos decir que Cristo ya todo ojo le vio? Eh, Físicamente, Ajá. no. no. No, esto es futuro. Ajá. Esto es futuro. Entonces, pero lo que dice aquí es que en el futuro todo ojo, nadie sin excepción, todos van a ver a Jesús. ¿No? Entonces, eso es bien entendido. Ahora puede leer, hermana, el capítulo 19, del 11 al 16. ¿Cuál me dijo, hermana? Capítulo 19, del 11 al 16. 19. Sí, sí, hermana. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, hermana. Si se dan cuenta aquí, hermanos, no necesariamente pensamos que esto es como en un sentido literal, ¿no? Que Jesús va a tener escrito ahí Rey de Reyes en su muslo o que en cierta forma va a venir con unos ojos así prendidos de fuego. Todos estos son símbolos de juicio, ¿sí? Muchos de estos hablan acerca de un Jesucristo que viene con juicio y viene con ira, ¿no? Para guerra, ¿no? Viene en su caballo, montado en caballo blanco, que justamente el caballo blanco solamente lo usaba el general de los ejércitos, ¿no? Entonces, y básicamente lo que aquí está mencionando es que se va a venir viene Jesús con el juicio total y final y la destrucción total del mal, ¿sí? Y viene a juzgar no solamente a los malvados, sino a los malvados de todas las naciones.
pero aquí ya está hablando del futuro, del final, del día final. Entonces también, si dan cuenta, hermanos, podemos ver en Apocalipsis rastros del pasado. No solamente Apocalipsis habla acerca del futuro, habla del pasado y también habla del futuro, cosas que todavía aún no vemos, ¿sí? Y expresada en símbolos, ¿no? Como el juicio final, como su gobierno, como también su total salvación, ¿sí? Y el quitar la maldad, ¿no? Todas esas cosas las vamos a ver en Apocalipsis y vamos a verlas también en el futuro, ¿no? Bueno, en las próximas semanas. ¿Hasta una duda de esto, hermanos? ¿No? No, no. Gracias, bueno, gracias, tío. Si tienen alguna duda, díganme, hermanos, ¿eh? Ahora, vamos a ver 6 cosas, hermanos, para ver esta parte del ya, pero todavía no, en diferentes cosas. Ya dijimos que en Apocalipsis vemos una cuestión del pasado, ¿sí? Cosas que ya están, ¿no? Cumplidas con Jesús desde el pasado, ya las cumplió, y al mismo tiempo cosas que todavía no pasan, como estas partes del futuro que acabamos de leer. Pero la primera cosa que quiero que vean es que una perspectiva buena acerca del ya, pero todavía no, también tiene que verse en las señales de los tiempos. ¿A qué me refiero con señales de los tiempos? ¿Ustedes qué entienden por señales de los tiempos? Tío, hermana Elena, ¿no? ¿Qué entienden por señales de los tiempos? ¿No se les ocurre nada? A mí se me ocurre, hermano, Sí, que sí, de ¿no? lo que viene en el libro de Apocalipsis, pues lo ¿Mm? tomamos como que, bueno, yo pienso que es el último libro y que a lo mejor, eh, pues cosas que vienen ahí, que se ven estos tiempos, pues podrían ser una señal. Ok, cosas así como regularmente, como dice la hermana Elena, las vemos como cosas que nos muestran el futuro, ¿no? Que nos pueden llevar hacia el futuro, ¿no? A lo mejor catástrofes, ¿no? Terremotos y todas esas cosas, decimos, esas son como señales de los tiempos de que ya estamos en el final. Y Jesús habló de estas cosas, ¿no? Vendrán enfermedades, tendrá que ser predicada esta palabra a todas las naciones y luego vendrá el fin. Así es como menciona Jesús. Vamos a ver justamente eso, pero también, hermanos, hay que ver estas señales de los tiempos en términos del ya, pero todavía no. Es decir, esta es la línea del tiempo, ¿no? Está aquí está Jesús, ajá, que es el que inaugura el ya, y cuando venga por segunda vez, es el que es cuando ya estará totalmente completo y será el final completo, ¿no? Ajá, regularmente pensamos que las señales de los tiempos están como en un tiempo de la historia. Aquí empiezan las señales de los tiempos y ya después va a venir la segunda venida de Cristo, ¿no? A veces la gente piensa así, ¿no? Viene un tiempo específico donde va a haber muchas cosas malas, muchas cosas catastróficas, y ya después viene Jesús, ¿sí? Pero antes, previo a esa línea, antes todavía no había señales. Sin embargo, hermanos, nosotros entendemos la perspectiva de las señales de los tiempos a la luz de la Biblia, que estas señales de los tiempos, ¿saben desde dónde comienzan? Desde que Cristo asciende a los cielos. Y cosas como, por ejemplo, la predicación misionera, es decir, de que todos debemos de estar predicando y hasta que todos sean, todos conozcan el Evangelio, o bueno, los que tengan que conocerlo, se conviertan. Y después viene el final, eso viene entre que Cristo está aquí, Cristo ascendió a los cielos y en su segunda venida. Entre su primera venida y su segunda venida van a pasar todas estas señales de los tiempos. No es que empiece en un determinado tiempo de la historia y ya después viene el fin, sino que entre su primera venida y su segunda venida vienen todas estas señales de los tiempos, como la predicación misionera, la conversión de Israel, la gran tribulación, el anticristo y muchas otras cosas. Todas esas se dan entre su primera venida y su segunda venida. Es el ya, pero todavía no.
Así se deben de entender, hermanos. Porque como bien les digo, a veces se piensa, y como decía mi tío las semanas pasadas, que a veces se cree que vendrá un anticristo, ¿no? Y el que venga el anticristo va a marcar justamente una señal que nos dirige al final de los tiempos, ¿no? A la segunda venida de Cristo. Pero ya veíamos las semanas pasadas que el anticristo, que va a haber muchos anticristos a lo largo de la historia. Juan habla acerca de que en primera de Juan vimos cómo dice, hay muchos anticristos, es decir, él ya está viendo en ese periodo de la historia, pocos años después de que Jesús se fue, ya está viendo que hay anticristos. Y va a haber esos anticristos a lo largo de la historia, hermanos. No es solo uno, va a haber muchísimos. Y así todas las cosas como la gran tribulación. La gran tribulación no va a ser en un periodo de la historia donde va a empezar todo, ¿no? La gran tribulación es entre que Cristo está aquí y su segunda venida. ¿Sí, tío? Sí, Fer, ¿en qué parte, bueno, no sé si puedas, ¿en qué parte de la Biblia habla de los anticristos? Ah, si te acuerdas, tío, estábamos a la vez pasada, lo vimos que estaba en primera de Juan. Primera de Déjeme Juan, ver. Ajá. primera de Juan, En primera de Juan 2:18. primera de Juan y primera de Juan. Primera de Juan 2:18, ¿no? Miren, lo voy a leer. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Estamos hablando de Juan, ¿sí? Probablemente sea el Juan el discípulo amado, uno de los discípulos de Cristo, y él dice, ya es el último tiempo. Él ya entiende que ya estamos en los últimos tiempos y pocos años después de que Jesús ascendió a los cielos, ¿no? Y dice, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ah, ¿Sí? Le voy a leer otra versión, dice, eh, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que la última hora ha llegado. Y como ya habíamos dicho la semana pasada, dice, estas personas salieron de nuestras iglesias, es decir, no es una figura política, es una figura que viene dentro de la iglesia, son personas que salen de la iglesia, ¿no? En realidad nunca fueron parte de nosotros, de haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. y la misión del anticristo es engañar a la gente, porque dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, la misión del anticristo es engañar. Exacto, sí, ir en contra de todo lo que Cristo predicó, ¿no? Pero de esos, pero dice, hay muchos de esos en nuestra época, en ese tiempo que estamos viviendo, y hay muchos de esos. Y sigue habiendo, hermanos, muchos anticristos hoy en día. Hay muchos anticristos hoy Engañan en a la día gente. que engañan a la gente, que dan falsos evangelios, que buscan incluso llevarse un buen dinero a la bolsa predicando los falsos evangelios, ¿no? Muchos hablan también el evangelio de la prosperidad, de eso de que tú ofrenda y Dios te lo va a regresar al doble. Eso es un falso evangelio, hermanos. ¿Sí? Eso es un falso evangelio, porque incluso a los cristianos daban sin esperar nada a cambio, ¿no? Dice la escritura en 1 Corintios que Dios ama al dador alegre, no por tristeza, no hay que dar ni con tristeza ni con necesidad, ¿no? No porque necesitamos más dinero, sino dar con alegría, con amor, como Jesús dio con amor su vida, ¿no? Entonces, hay mucho de eso, hermanos, hoy en día, muchos anticristos, hay muchas tribulaciones que estamos viviendo hoy en día, y la conversión de Israel no es algo que va a pasar en un cierto periodo de la historia, es algo que está desde que Cristo empieza, Cristo ascendió a los cielos hasta que Cristo venga por segunda vez. Todas esas señales las vamos a ver posteriormente, hermanos. Todas estas señales las vamos a ver. Las guerras también, todo esto, ¿a qué se refiere? El Armagedón, ¿no? Todas estas cosas las vamos a ver en su tiempo, ¿no? Muy bien.
¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿No? No, No, hermano. Perfecto, gracias, hermanos. Segunda cosa, la iglesia vive esta tensión, hermanos. Sí, la iglesia vive esta tensión. Es decir, nosotros debemos tratarnos, hermanos, como personas ya perdonadas, pero imperfectas. ¿Sí? La iglesia vive esta tensión. Es decir, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, ya somos nuevas criaturas, pero seguimos siendo imperfectas. ¿No? El ya, pero todavía no se cumple en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Porque muchas veces en la iglesia a veces nos tratamos como, es que este hermano hizo esto y aquello y no se supone que es cristiano. Sí, sí, ya ha sido lavado por la sangre de Cristo. Si él ha confiado y ha puesto su vida en Jesucristo, su fe en Jesucristo es nueva criatura. Pero sigue siendo imperfecta, ¿no? Sí. Igual tú, ¿no? Tu hermano, a pesar de que tú digas, no, pues yo voy a la iglesia, hago eso y aquello, pues eso no te hace perfecto, no te hace perfecto, te hace totalmente pecador. Entonces, no estamos totalmente limpios ni totalmente depravados, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que yo soy un pecador y me veo a mí mismo y me veo así como alguien totalmente malvado, ¿no? Así se veían en la antigüedad las personas, ¿no? Los que se flagelaban, no sé si han conocido, incluso en Semana Santa, los que van con sus cruces también, ¿no? Porque dicen, no, pues es que yo soy bien malo y tengo que hacer esto, porque si no, Jesús no me perdona, ¿no? Híjoles, es que yo no puedo ir a Dios porque este pecado es muy malo, ¿no? No, tampoco es eso. Ya has sido perdonado, ¿no? Porque lo que te hace digno delante de Dios es Jesús, no eres tú. Entonces, nosotros como cristianos ya vivimos en esta tensión. La iglesia ya ha sido transformada y al mismo tiempo todavía no. Todavía no somos perfectos, hermanos. Seremos perfectos hasta que Cristo venga. Tercera cosa, hermanos. Aún así, en esta tensión es para que podamos vivir responsablemente, porque muchas personas pueden decir, es que nunca voy a ser perfecto aquí en la tierra, hermanos. Entonces, ¿para qué le echo ganas, no? ¿Para qué me esfuerzo tal vez en obedecer, me esfuerzo en seguir a Jesucristo, si al final de cuentas nunca voy a ser perfecto? Entonces, como que tomas una actitud pasiva y como que no leo mi Biblia, como que estoy así como bien con los brazos cruzados, ¿no? No, hermanos. Esta tensión nos debe llevar a vivir responsablemente, como dice el Evangelio, que nosotros menguemos poco a poco, ¿no? Menguar para que Cristo sea más que nosotros, ¿no? Así, no es al revés, hermanos, ¿no? Como que la cruz de Cristo sea más y más y más y más pequeña. No, debe ser al revés. La cruz de Cristo es más grande y más y más y más grande en mi vida, ¿no? Entonces, vamos siendo santificados, creciendo, ¿no? Pero nunca vamos a ser perfectos. Nos estamos acercando a esa perfección, hermanos. ¿Sí? Nos acercamos a esa perfección. Dice la Escritura que debemos el propósito del Evangelio es llegar a la estatura del varón perfecto, ¿no? Es decir, la Biblia nos llama a un estilo de vida semejante a Jesús. No a ser cada vez peores, sino cada vez a ser semejantes a Jesús, ¿no? Ser más como Jesús. Entonces, hermanos. Pero, hermanos, es que está el perro ladre y ladre. Pero bueno, entonces, esta tercera cosa, ¿ya la entendemos, hermanos? ¿Sí la entendimos bien? sí, sí. Ok, gracias. ¿Sí, hermana? Ok, sí, perfecto. Muy bien, vamos a la cuarta cosa. Entonces, decíamos que nuestra vida tiene una continuidad que avanza, una continuidad que avanza.
Ok, hermanos. Cuarta cosa que vemos aquí es que hay un mayor énfasis en el ya en nuestra vida. Tiene que haber un mayor énfasis en el ya en nuestra vida. Decíamos, hermanos, que evidentemente el viejo hombre sigue estando luego en nosotros, ¿no? El viejo hombre, y a veces nos miramos más como el viejo hombre, ¿no? A veces más nos miramos como el viejo hombre y lo que debería de pesar más en nuestra vida, en esta tensión del ya y el todavía no, debe de ser el ya. Debemos de hacer un mayor énfasis en el ya. ¿A qué me refiero con un mayor énfasis en el ya? Vernos más con esos ojos de una persona que ha sido ya transformada, renovada y cambiada por el Evangelio. ¿Quién podría leer Colosenses 3 del 9 al 10, hermanos? Colosenses 3 del 9 al 10. Colosenses. ¿Ya lo tienen, hermanos? Colosenses 3 del 9 al 10. A ver, ya mero lo tengo. 3. Colosenses Dice 3. así. Sí, tío, gracias. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y Ajá. revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sí, ok, perfecto. Gracias, tío. Aquí el texto nos habla, hermanos, de que dice, no os mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Es decir, aquí está diciendo Pablo, hagan más énfasis en lo que ya son, ¿no? O sea, ustedes ya no tendrían que mentirse los unos a los otros, estar enojándose los unos a los otros. Ustedes ya se han despojado del viejo hombre. El viejo hombre sigue ahí en cierta forma. Hay indicios de ese viejo hombre, pero hay un énfasis mayor en que ustedes ya son nuevas criaturas, ya son nuevos en Cristo, ya son conforme a la imagen del que los creó y se siguen renovando, ¿no? Tenemos que seguir avanzando, hermanos, ¿no? Entonces, en este caminar cristiano, nosotros hacemos más un mayor énfasis en el ya, ¿no? Porque a veces nos miramos más como con el viejo hombre, ¿no? Nos miramos muy pesimistamente y nos olvidamos de también mirarnos como una persona transformada que va avanzando. ¿Sale? Quinta cosa, hermanos. También el sufrimiento vive en ya, pero el todavía no. Creo que eso ya lo habíamos platicado la semana pasada, ¿no? Es decir, decíamos la semana pasada que pues esta tensión, este sufrimiento va a estar continuo entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. ¿Cuál es la primera venida de Cristo? Cuando Él ya estuvo aquí en la tierra y murió por nosotros. Y su segunda venida es cuando Él venga en gloria, ¿no? Como decía ahí en Apocalipsis, con juicio, para gobernar, montado en su caballo blanco, ¿no? Que es un símbolo de su gobierno, ¿no? De la guerra, de la destrucción que va a traer, ¿no? No sabremos así específicamente. Apocalipsis no habla literalmente de cómo va a venir a gobernar, sino habla más bien en símbolos, ¿no? Que va a ser definitivo. Pero mientras esperamos, hermanos, va a haber tristeza, va a haber sufrimiento. Mientras esperamos, va a haber una cultura que crece más y más, una cultura anticristiana, ¿no? Hoy lo vemos, ¿no? Hay políticas que están avanzando para ir en contra de la vida, ¿no? Que es el aborto, pues básicamente también la agenda que promueve los derechos de los homosexuales, también las enfermedades, hermanos, lo que vivimos hoy, ¿no? Como el COVID. Ajá. Eso también es parte de ese sufrimiento. Y muchos nos dicen, incluso nosotros como cristianos, vamos a sufrir.
aquí en este mundo. Aún con fe sufrimos. A veces, lamentablemente, hay iglesias que dicen, acércate a Jesús y tus problemas van a ser totalmente quitados, ¿no? Solucionados. Pues no, hermanos, la Biblia dice todo lo contrario. Va a haber tribulaciones, todas estas cosas van a seguir estando hasta que Cristo venga. Y de hecho esas tribulaciones las habla la Biblia, ¿no? ¿Quién puede leer Hechos 14:22? Y también quien lea Apocalipsis el 21:4. Hechos 14, hermano. Ajá, Hechos 14:22. Sí, ¿lo leo, hermano? Sí, por favor, hermana. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ok, ya ven, ahí dice, ¿no? Es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Ajá. Dice, no, no es como que algo que podamos evitar, hermanos. Dice que es necesario. ¿Sí? No podemos huir de ese sufrimiento, es necesario. Y también la Biblia habla en Primera de Pedro que es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba, ¿no? Que pase por el fuego. Las pruebas hacen que nuestra fe sea más genuina. ¿Sí? Entonces, para que uno crezca en la fe en Jesucristo, tiene que pasar por pruebas. La Biblia no señala que las pruebas acaban, sino más bien que estas van a seguir y a veces pueden aumentar, ¿no? ¿Tú ya tienes Apocalipsis, tío? 21:4. ¿O, ¿O quién lo tiene, hermanos? También ahí justamente Apocalipsis habla del sufrimiento que van a estar viviendo los cristianos, porque Apocalipsis les habla a los cristianos que están sufriendo. Ajá. Ah, tío, ¿ibas a decirlo? Dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ok, aquí ya está hablando del futuro, ¿no? Cómo el Señor va a quitar toda lágrima, toda tristeza, es decir, este sufrimiento se va a acabar hasta que Cristo venga, ¿no? Sí, O sea, no, también hay que decirlo, no es para siempre, hermanos, ¿no? Este rayo, este pequeño tiempo, y ahora cómo le hago, hijo. ¿m? Este pequeño tiempo de sufrimiento, hermanos, es solamente un rayo del sol glorioso que vamos a estar viendo cuando estemos con Dios. Del gozo, ¿no? Dice, no se compara, dice la Biblia misma, que no se compara nuestra tribulación con el tiempo de gozo que vamos a estar con Dios, ¿no? Sí, nuestras tribulaciones son pequeños rayos, hermanos, de la gloria venidera que nos espera. Y de eso está hablando ahí Apocalipsis, ¿no? En el futuro, toda tristeza, toda lágrima que tal vez lloraste aquí, toda lágrima, enfermedad, aflicción, ansiedad que estuviste viviendo aquí en la tierra, híjoles, hermanos, eso no es nada con el gozo que vas a tener cuando Cristo venga y quite esa tristeza en nuestras vidas, ¿no? Es algo muy bonito, ¿no? Verlo bajo esa perspectiva. Por eso Apocalipsis habla de eso, habla de esperanza para los cristianos que están sufriendo en ese momento. Ajá. Y tío, ¿podrías leer, o alguien de los que estén aquí, hermanos, que pueda leer Apocalipsis 6, del 9 al 11? Apocalipsis 6, del 9 al 11. Lo voy a leer, Fer. Sí, tío. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos
que también habrían de ser muertos como ellos. Ok. Fíjense, tío, ahí está hablando, dice que las voces de quiénes clamaban, ¿no? ¿Quiénes clamaban dice, ¿hasta cuándo, Señor, vamos a estar sufriendo? ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre, no? ¿Quiénes están clamándole a Dios? Según este texto en Apocalipsis. ¿Quiénes están ahí clamando, hermanos? Dice las almas, ¿no? Dice, cuando vi, dice, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, es decir, los que murieron siguiendo a Jesús, los que murieron siendo mártires, es decir, no sé, ustedes han visto en la Biblia personas que murieron por hablar del Evangelio. Esteban fue el primer mártir, ¿no? Lo mataron por hablar del Evangelio. Y así hasta la fecha, hermanos, siguen matando a cristianos, ¿eh? Siguen matando a cristianos por hablar del Evangelio. Y dice que esos dicen que claman a Dios y dicen, vénganos, Señor, ¿no? Ayuda, interven por favor, haz tu intervención, ¿sí? Para estos que están sufriendo todavía, ¿no? Y responde Dios, no, ¿no? A estos mártires les da descanso, a estas almas les da descanso, les da vestiduras blancas, y dice, pues es necesario que sigan padeciendo algunos, ¿sí? Ajá, que sigan padeciendo algunos hasta que yo venga, ¿no? Entonces, hermanos, si se dan cuenta, hasta en este tiempo del ya, pero el todavía no, va a haber tribulaciones, va a haber personas y va a haber hermanos que van a seguir padeciendo por el Evangelio hasta que Cristo venga, ¿sí? Y Apocalipsis está hablando de eso, ¿no? Los que están muriendo piden que ya Jesús les vengue, ¿no? Jesús le haga justicia. Pero dice Jesús, no, van a seguir muriendo y es parte de esta necesidad, ¿no? Pero, pues obviamente, estos que mueren van a estar, pues, totalmente limpios, ¿sí? Y gozosos, ¿no? Y van a descansar, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, hermanos? No, No, no. No, hermano. Perfecto, muy bien, gracias a Dios, hermanos. Entonces, esta tensión del ya, pero todavía no se ve en el sufrimiento, y Apocalipsis habla también de este sufrimiento que van a seguir teniendo los cristianos y que están viviendo esos cristianos que pues están muriendo, ¿no? Que están muriendo en ese momento. La última cosa, hermanos, la cultura y esta tensión, ¿no? Decíamos, hermanos, que entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo hay una tensión entre el bien y el mal, ¿no? sí, El bien, el mal sigue estando en esta tierra, pero también el bien sigue estando en esta tierra porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y está en esta lucha. Obviamente en esta lucha Cristo ya ganó. Y al mismo tiempo, hermanos, hay una cultura en nuestra iglesia, ya dijimos que hay una cultura en donde crece la cultura anticristiana, ¿no? Es algo que tiene que pasar. La cultura anticristiana, la cultura de lo malvado, está creciendo, ¿no? Sí, eso es algo que tiene que pasar. Pero al mismo tiempo, hermanos, también ha habido avances en la cultura. No todo es malo en el mundo, ¿sí o no? Hemos avanzado en muchas cosas. ¿Quién iba a creer que en, no sé, en 60 años después de que el hombre fue a la luna, ahora ya puede ir cuando quiera? ¿Quién iba a pensar que ahora nos podemos conectar a través de internet? A pesar de que mi tío está ahí ¿en dónde estás ahorita, tío? No, Ixtapaluca, ¿no? sí, ¿Quién nos iba a decir que podemos tener un estudio? La hermana Elena está allá en Tizayuca, Hidalgo, mi tío en Ixtapaluca, mi hermana Amelia está ahí en su casa también aquí en Iztapalapa, yo aquí en mi casa. ¿Quién iba a creer que se podía hacer eso, no? ¿No? Es algo que agradecemos, ¿no? Y la cultura va avanzando, ¿no? No todo es malo en la cultura.
¿sí? Ha habido muchos avances. También ha habido muchos avances en los derechos humanos, ¿no? Hoy en día también hoy en día las mujeres pueden votar, ¿no? Las mujeres pueden trabajar, ¿sí? Ah, las mujeres ya pueden estudiar. Sí ha habido avances, ¿no, hermanos? Pero al mismo tiempo avanza el mal. Entonces, lo que la Biblia señala es que este crecimiento de las cosas buenas que pasan en el mundo, que dice, va a haber una continuidad en la nueva tierra. Es decir, hermano, nosotros vamos avanzando como cultura en tecnología, en ciencias, en derechos humanos, en lo que quieran. Vamos avanzando por la gracia de Dios y eso va a estar en la nueva tierra. Ajá. Por eso, cuando llegan a decir tal vez ciertos cristianos en que digan, no, ¿para qué? No te metas en la política, porque en la política está el diablo, ¿no? O no te metas en los campos de las ciencias sociales. Lo que importa es hacer más énfasis en estudiar la Biblia. Las ciencias también hablan acerca y hablan en contra de Dios, ¿no? No, hermanos, muchas de esas cosas que están avanzando van a estar en la nueva tierra. ¿Sí? Van a estar, va a haber una continuidad. A muchos han dicho y he escuchado a cristianos que digan, no, es que no estudies porque el conocimiento envanece, ¿no? Dice la Biblia, el conocimiento envanece, la letra envanece. Además, cuando ya estemos en la nueva tierra, ya vamos a saber todo. ¿Para qué estudias aquí? Que piensa así está en contra de la escatología, de la cultura que nosotros creemos, hermanos. ¿Qué es? ¿Qué es? Que nuestro estudio de la Biblia, nuestras cosas en las que avancemos en esta tierra, van a tener continuidad, van a estar aquí en esta nueva tierra. Y obviamente, hermanos, nunca va a ser perfecta, ¿no? Lo que hagamos aquí no va a ser perfecto, pero se va a ir aproximando cada vez más a esa perfección también en el mundo. Por eso yo les animo, hermanos, a que vivan en el área en donde ustedes trabajan o en el área en donde ustedes están, vivan como hijos de Dios, agradecidos, en donde quieran avanzar y crecer en las áreas donde ustedes se desarrollan, ¿no? Ya sea en donde, si estás en la oficina, échale ganas, ¿no? Eso también tiene implicaciones en la nueva tierra. Si trabajas como médico, enfermera, o trabajas en un negocio, eso tiene implicaciones en la nueva tierra, hermanos. Si tu hijo quiere estudiar filosofía, economía, política, anímale a que lo haga, ¿no? Porque también eso puede aportar a la nueva tierra, ¿no? Nosotros no somos anticientificistas, ¿no? Nosotros no estamos en contra de la cultura, sino que vemos la cultura, vemos lo que Dios ha hecho bueno dentro de esa cultura y lo vamos tomando para gloria de Dios. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Sí entendemos esto? ¿Alguna duda de esto, hermanos? No. Sí, hermano, sí entendemos. Perfecto, hermanos. Bueno, hermanos, pues son las 8:36. Creo que estamos en buen tiempo para terminar esta parte de la atención del ya, pero todavía no. Y bueno, hermanos, pues la siguiente semana vamos a hablar acerca de la muerte física. ¿Qué viene después de la muerte? Lo que hace rato decía mi tío, ¿no? El alma, el espíritu, ¿cómo lo tenemos que ver? Para esta parte de la muerte física, yo creo que sí nos vamos a tardar 2 clases, hermanos, porque sí está largo, ¿no? El próximo lunes y el que viene vamos a ver esto acerca de la muerte física. Y yo espero, hermanos, que esto que ya vimos de la atención del ya, pero todavía no, lo hayamos comprendido bien. Pero no sé si tengan alguna duda con respecto a esto, hermanos, antes de que terminemos. ¿Alguna pregunta? Ya entendimos un poco bien el ya, pero todavía no. No lo entendimos bien. A lo mejor, a lo mejor también, hermano, ¿qué tal si no me di a explicar en esta parte de la atención? Pero lo que quiero que se queden claro, hermanos, antes de que terminemos, es que esta tensión de ya, pero todavía no, nos llama a vivir responsablemente aquí en la tierra.
¿sí? Es un llamado a vivir como cristianos cada vez más semejantes a la imagen de Jesús, ¿sí? Porque cuando nuestra escatología carece de práctica y carece de vivir el hoy y nos quiere llevar siempre al futuro, no es escatología, hermanos. La escatología siempre tiene una dinámica práctica. Sí, tío, ¿tienes alguna pregunta? Sí, pero, o sea, en estas fechas que la gente hace muchos ritos, son, ¿cómo se llama? Son costumbres, como dicen, que es cultura, ¿no? Ah, ok. De acá, Ujú. que es cultura de nosotros, cultura Sí, de los mexicanos, ajá, que recuerdan a sus muertos. Mi ajá, pregunta es que muchas personas ponen sus altares, sí. y pero nuestro espíritu no lo ve, no regresa, no anda en o sea, él ya se fue con Dios, no desde que regrese como la gente cree. Sí, sí, claro, claro, tío. La realidad es que ahora con toda la globalización, pues cada quien hace de estas fechas lo que quiere, ¿no? Como bien dices, hay unos que se dedican a hacer sus altares para los muertos, retomando una tradición que tiene años. Hay unos que se dedican a una cuestión para celebrar, ¿no? Como con disfraces y demás. No necesariamente ponen su altar. Hay otros que se dedican a ensalzar más la oscuridad, ¿no? ¿Y La es bueno o muerte, malo todo eso? eso. ¿Es La bueno o realidad, malo recordar así que la gente ponga sus... ajá. ¿Es Pues, bueno o malo que recuerde a sus muertos? pues mira, ¿Es tío, malo delante de Dios, de los ojos de Dios? claro, pues mira, tío, la realidad es que si nosotros mm, llegásemos a poner alguna ofrenda con un pensamiento en donde nosotros creemos que el muerto viene y está entre nosotros y está habitando y ponemos su altar para esta persona que ha muerto, teniendo en mente que él puede regresar, que esa es la esencia del altar, Sí. pues la realidad es que está mal, ¿no? Porque la realidad es que los muertos ya no regresan. Es más, los muertos ya no tienen nada que hacer aquí, ¿no? Las almas de los espíritus que murieron ya están con Dios, ¿no? Los que mueren en Cristo, ¿no? Entonces, pues sí va en contra de la enseñanza de la Biblia. Ahora, Mm, recordar a los muertos no es algo pecaminoso, porque ya vimos ahorita, ¿no? Como realmente en Apocalipsis hay como esa idea de que están recordando a aquellos mártires, ¿no? A los que murieron por causa del Evangelio, ¿no? Murieron asesinados. Sí, la Biblia es en cierta forma un recuerdo también de aquellos hombres de fe y mujeres de fe, mártires del Evangelio, y les recordamos, ¿no? Incluso los primeros cristianos, cuando moría un cristiano por causa del Evangelio, se reunían en las tumbas, ¿no? En las catacumbas. ¿Por qué? Porque no podían hacer cantos ni reunirse en cementerios como lo hacemos hoy, porque si no los perseguían, ¿no? Entonces, ellos los recordaban, ¿no? Y daban gloria a Dios por lo que hicieron con su vida, ¿no? En ese tiempo. Entonces, sin embargo, quedarnos como en un sentido de hacerlo como una fecha así cada año, recordarlos, en un sentido de memoria eh, consecuente, pues también no es algo también sano, ¿no? La idea es que nuestro recuerdo no debe de quedarse siempre en el dolor, en la muerte, en el luto, sino nuestro recuerdo nos debe de llevar al gozo también, ¿no? A decir, mi familiar ya está en la presencia de Dios, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios por su vida, él ya está gozando de la plenitud, de las bendiciones que aún yo no sé, ¿no? Y gracias a Dios por su vida, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el recuerdo nos debe de llevar más que a una pesadez, a un dolor, nos debe también de llevar a un gozo, a un regocijo de que nuestro familiar está en presencia de nuestro Salvador, ¿no? Y sí, y sí, al hacer un altar, pues sí nos puede llevar más a una idolatría y sobre todo también un pensamiento que va en contra de la Biblia acerca de que los muertos regresan y están, ¿no? Porque sí, yo
a los que les he preguntado que por qué hacen ofrendas, ellos sí de plano dicen, ¿no? Pues es que a mí me causa una idea, esa sensación de que mi familiar está aquí conmigo, a mi lado, abrazándome, pues me causa paz, me causa tranquilidad, ¿no? Pero la realidad es que nuestra paz y nuestra tranquilidad no debe estar en que mi familiar me está aquí conmigo abrazándome, sino que pues tengo a Jesucristo, ¿no? Y que incluso Él está con Dios gozando mayores bendiciones, ¿no? Y es un tema delicado, ¿no? Es un tema delicado porque hay personas que católicas que pues sí creen, y hay incluso personas que genuinas que creen en Dios, que creen en Jesucristo, pero y aparte es un tema delicado porque trata con está relacionado muy relacionado con el dolor de las personas, ¿no? Bueno, el dolor del corazón de las personas, ¿no? Entonces tenemos que ser muy pastorales con ellos, muy pacientes y sin negar la verdad, ¿no? Sin negar que también, sin negar las verdades del Evangelio de que pues los muertos ya no pueden estar aquí, ¿no? Entonces, sí, es algo que no va de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Pero también el recordar, ¿no? Debe de ser también para la gloria de Dios, ¿no? No para centrarme en el familiar, sino para centrarme en el Evangelio y en Jesús, ¿no? Bueno, eso es lo que yo diría, ¿no? Porque al final también hay muchos temas con respecto a este Día de Muertos, ¿no, tío? La parte de las ofrendas, ¿no? Puedo comer de una ofrenda, puedo comer pan de muerto, todas estas cosas. Pues realmente sí hay respuestas para la vida con eso, pero la primera cosa es que sí tenemos que decir, las almas ya no regresan, ¿no? Y eso lo vamos a ver más consistentemente la semana que viene. La semana que viene veremos qué pasa con la muerte, qué pasa con la muerte física de nosotros, qué pasa con nuestra alma, se desprende nuestra alma de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Sí? La muerte era algo que Dios quería, ¿no? Entonces, todas esas cosas las vamos a ver la semana que viene. ¿Mm? ¿Algo más, hermanos? ¿Algo más, tío? No sé si te respondí tu pregunta. No, sí, esto va bien, Fer. Con calma. ¿Sí?